Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. tal? Buenas tardes. Fernando, contanos un poquito a ver en qué etapa estamos, porque mucho leemos de distintas ideas, distintos prototipos, distintas fases de desarrollo y demás, pero ¿en qué situación estamos frente a la vacuna? Bueno, actualmente, como mencionabas, hay más de 80 proyectos en marcha a nivel mundial. Todos esos proyectos, por ser una pandemia global y están centralizados por la Organización Mundial de la Salud, y esos proyectos se van monitoreando y van siguiéndose de cerca para ver su factibilidad. De esos proyectos, aproximadamente 5 están en fases más avanzadas de pruebas en personas. Y se estima que, bueno, va a llevar bastante más tiempo aún tener ideas si hay una vacuna candidata efectiva y segura, porque justamente con estos ensayos clínicos en humanos es cuando se puede determinar eso, ¿no? Primero, si la vacuna es segura, y segundo, si es eficaz para proteger contra este virus. Y eso va a demorar al menos 2 o 3 meses para saberse. Luego viene la etapa de refinamiento o de mejora de la vacuna, hasta tener una vacuna final con la dosis adecuada, saber que si tiene que llevar un adyuvante o no para potenciar su respuesta inmune. Es decir, hay muchos detalles en el diseño de una vacuna que hacen que lleve varios meses. Se estima que por lo menos necesitamos 12 meses más para tener una vacuna candidata, ¿no? Bien. Hay que evaluar también en esos casos si hay efectos colaterales, es un trabajo muy minucioso, ¿no? Que no es a la ligera, por ahí la gente piensa que es algo rápido, ya está, y listo, y te tomás esto y está fenómeno, y no es así. Sí, exacto. Digamos, el proceso de desarrollo de una vacuna para un virus o una bacteria nueva es un proceso que lleva muchos años. En cualquier producto nuevo que uno quiera hacer para una enfermedad nueva, hay que pensar en 10, 15, 20 años en algunos casos, depende de la complejidad del virus y de la bacteria. En este caso, por supuesto, porque es una emergencia global, hay mucho dinero puesto, mucha colaboración internacional que se está dando a nivel público-privado, incluso aquí en Argentina se está trabajando muy bien en colaboración tanto con los organismos públicos como los privados, y eso hace obviamente que los tiempos se aceleren y se busque acortar los tiempos lo más posible. Esas pruebas en humanos son críticas porque son las que demuestran que no haya efectos secundarios, o que si llega a haber efectos secundarios valga la pena igual, contra las vidas que se van a salvar, lanzar o usar la vacuna en un ámbito restringido, ¿verdad? Claro, sí. Eso quería preguntarle, ¿no? El tema de los efectos secundarios, que cuánto tiempo lleva poder comprobarlo, ¿no? Así como lleva tiempo comprobar la eficacia de una vacuna, cuánto tiempo lleva comprobar si tiene efectos secundarios graves. Sí, justamente todo eso es lo que se va a testear en estos meses. Primero hay una prueba en lo que se llama fase 1, fase 2, con un grupo reducido de personas, en general todas personas sanas, que no tienen la enfermedad, pero lo que se chequea es que la vacuna sea segura, que no tengan, no sé, desde irritaciones locales en el lugar de aplicación de la vacuna hasta cualquier otro efecto neurológico o físico de la persona, se testea. Luego se pasa a una escala más grande, de 300, 500 individuos, y luego ya se prueba la vacuna a una escala mayor todavía, ¿no? Y en cada uno de esos hay un protocolo muy estricto donde se siguen, los médicos que están a cargo del estudio siguen muy de cerca a los pacientes y chequean cuáles son los efectos adversos que pueden surgir de la vacuna o del El medicamento otro que se día está testeando. leía que en otras pandemias que ha habido respiratorias, que también la gripe aviar, la gripe porcina y otras tantas que surgieron por allá, por Oriente, se hablaba de que se había comenzado a trabajar en las vacunas, pero de pronto se controló la pandemia y se abandonó, digamos, en la investigación y la producción, porque lógicamente ya no, la gente no como se había sido controlada, la gente no se la aplicaba. ¿Es tan así? Depende de la enfermedad y depende de la epidemiología, lo que va sucediendo con la circulación del virus a nivel mundial. En algunas enfermedades, como usted menciona, el SARS o el MERS, que son coronavirus de la misma familia, por decir así, de este COVID-19,
y se inició como un brote preocupante en una zona de Asia y de Medio Oriente. Luego se verificó que digamos que no, digamos, no escalaba tan rápido en la comunidad, no era tan contagioso y en definitiva el virus mismo se autolimitó, dejó de circular en la población y demás. Entonces ya no tenía sentido seguir los esfuerzos de una vacuna para esa enfermedad. Y eso pasa muchas veces, también lo hemos visto con el Zika, por ejemplo, que parecía una enfermedad mucho más grave o amenazante para la región, acá en América o en el resto del mundo, y luego se logró una inmunidad en la que hoy los casos son de base, son pocos. Entonces, si bien hay algunos proyectos que siguen en marcha, no tienen la presión y la urgencia que se tiene en una pandemia, ¿no? Uh-huh. Fernando, la gente que contrae coronavirus o COVID-19, mejor dicho, y se recupera, ¿queda inmune? Bueno, hay muchas preguntas que aún no sabemos y no podemos responder. Hay algunos estudios que dicen que la inmunidad podría durar 3-4 años, pero la verdad que como es un virus que en realidad está circulando en los humanos de hace poco, 4 o 5 meses, es muy difícil saberlo eso, porque no hay pacientes que hayan estado infectados, después curados y después monitoreados durante años. Entonces, lamentablemente hay algunas preguntas que aún no tenemos respuesta y que posiblemente se van a ir respondiendo en los próximos meses en la medida que se vaya viendo cómo evolucionan los anticuerpos y la respuesta inmune de los pacientes que se van sanando, ¿verdad? Bien. Estábamos mirando, bueno, ahí decían algunos algunos especialistas, sobre todo que están trabajando en Oxford, leí una entrevista hace un ratito, no sé si en Clarín o en La Nación, que es un trabajo que, por ejemplo, lleva mucho tiempo, muy temprano, y que mucho depende, sobre todo porque lo que pregunta la gente es cuándo llega al público, cuándo la vacuna va a estar disponible para la gente. Depende mucho de la logística también, decía este experto. ¿Eso es cierto? ¿Depende mucho una vacuna de la logística, de las políticas públicas de salud, por ejemplo? Sí, correcto. Digamos, en este caso, en el que es una vacuna que se va a requerir a nivel mundial, obviamente la capacidad de producción que se requiere y la logística para distribuirla, pensemos que las vacunas se distribuyen, la mayoría de ellas, en temperatura controlada, entre 2 y 8 grados, o sea que llevan cadena de frío. Entonces, eso hace que sea una exigencia bastante alta en cuanto a requerimientos. Actualmente hay grandes esfuerzos, de nuevo, coordinados por la Organización Mundial de la Salud, por la Fundación Gates, por la Fundación Clinton, buscando identificar aquellos productores que podrían fabricar la vacuna apenas esté disponible en distintos lugares del mundo, con lo cual lograr escalar la producción rápidamente. En nuestro caso, tener la planta acá en Argentina nos da esa posibilidad. Nosotros estamos produciendo la vacuna antigripal hace 10 años, en un proyecto que se inició justamente con la pandemia anterior, y hay políticas de Estado y un Ministerio de Salud que favorece la vacunación e incentiva la producción local, con lo cual esperamos poder aportar eso también de nuestro lado para cuando esté la vacuna disponible. Fernando, que el virus mute, ¿implica también más tiempo en el desarrollo de la vacuna? Que el virus mute significa que es posible que una sola vacuna o un solo diseño de la vacuna no sea suficiente para todos los años y que haya que ir haciéndole adaptaciones para justamente que la vacuna responda al virus que está circulando en ese momento. Lo mismo ocurre con la vacuna antigripal, por ejemplo. Si ustedes recuerdan, todos los años las cepas cambian y tenemos que vacunarnos todos los años justamente por ese motivo. Claro. Entonces, cada año es un diseño de vacuna nuevo. Ahora, una vez que se tiene una vacuna que funciona, luego cambiar las cepas es bastante más rápido y no es tan complejo. Excelente. Fernando, te agradecemos muchísimo estos minutos y bueno, nos vamos a mantener en contacto para ver si pronto tenemos buenas noticias o por lo menos un avance también, ¿no?, en cuanto al desarrollo de la vacuna. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, a disposición.